Y ya ha dado la orden de que al administrador que radique el ahorro ese que tengo en la Argentina. Posiblemente compre letras del Tesoro argentino para confiar en que este proceso de recuperación de la Argentina va a ir cada vez mejor. ¿Le va a pedir a sus ministros que hagan lo mismo? Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le parezca que le conviene para él. Yo lo hago porque creo que la Argentina va a andar muy bien. Como todos los argentinos, muchos de nosotros tenemos dinero guardado en el exterior. Por supuesto que voy a traer parte de mi dinero, que también tengo, y parte quedará como ahorro de los hijos de uno. Y en la medida que vayamos reganando la confianza, todos traerán su dinero a la Argentina. Usted mantiene su patrimonio en offshore, en el exterior. ¿Que cómo espera que con esta situación vengan las inversiones o vayan las inversiones a Argentina? ¿Cómo era la pregunta? Bueno, que cómo espera que con todo esto que se ha dicho antes vayan las inversiones argentinas. Con respecto a mi patrimonio, también, a diferencia de lo que ocurría con el gobierno anterior, está perfectamente declarado y presentado ante la Oficina Anticorrupción. Licenciado Luis Andrés Caputo, juráis por Dios y la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Finanzas, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto a vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden. Caputo fue entre agosto de 2009 y julio de 2015 el principal accionista de la sociedad Prince International Group, radicada en las Islas Caimán. Tenía más del 75% de las acciones, pero omitió consignar esa información en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción al ingresar a la función pública en diciembre de 2015. Descubrimos hace unas semanas esta cuenta a nombre de la sociedad Line Action, cuyo representante y accionista y principal tenedor era el subsecretario de Presidencia, el señor Valentín Díaz. Él no tiene una empresa offshore, ni nada que se le parezca. Él fue asesor de varias empresas a lo largo de su vida. Y recordemos que estamos hablando de una situación previa a la que él era funcionario, o sea, es de índole privada, insisto, previo a ser funcionario en la ciudad y previo a ser, obviamente, funcionario en el gobierno nacional. Mal momento pasó el ministro de Economía, de Hacienda, Nicolás Dujovne, en España. Ustedes veían el fragmento cuando alguien, un profesor de la Universidad Complutense, bastante interiorizado de lo que sucede en la Argentina, le preguntaba: ¿y usted por qué no trae la plata? ¿Por qué tiene tanta plata en el exterior y no la lleva a la Argentina? Y decía, algo de sentido común: ¿cómo van a llevarla a los inversores si ni usted, que es el ministro de Economía, repatria el dinero a la Argentina? Y la verdad es que son varios los ministros que no solo tenían, cuando entraron al gabinete, más plata en el exterior que en Argentina, sino que además no solo no la trajeron, sino que además la aumentaron. ¿Sí? Uno de ellos es el ministro de la Deuda Externa, Luis Caputo, que formalmente figura como ministro de Finanzas. ¿Sí? Tiene toda la plata fuera, o buena parte de la plata fuera, porque ahora se supo que es accionista de un establecimiento que en Santiago del Estero acaba de ser denunciado por Greenpeace porque está desmontando 500 hectáreas que están cuestionadas, ¿no? Y además por desalojar familias, esas cosas que se hacen en los campos, claro, tan lejos de los canales de televisión, nadie se entera. Pero lo cierto es que Caputo, como Dujovne, como otros, como Sturzenegger, el titular del Banco Central, todos tienen la mayoría de la plata afuera. Y uno podrá decir, bueno, qué poco patriotas son estos muchachos. Sí, pero ¿qué quieren que les diga? Eso es una discusión, si la quieren pensar así, atrasada, perimida. En realidad son exponentes de lo que está pasando en un contexto mayor, y es que aquellos que tienen plata en la Argentina no solo no la invierten acá, sino que si pueden, se la llevan para afuera. Y ya pasaron 2 años del gobierno de Mauricio Macri. Entonces, recuerden que Mauricio Macri decía que en su gobierno la inflación no iba a ser un problema porque iban a venir tantas inversiones y el tipo de cambio tampoco iba a ser un problema porque la lluvia de dólares que iba a venir. Bueno, muchachos, la lluvia de dólares no viene, no solo no viene, sino que es para afuera. O sea, los dólares no llueven así, sino que se van para afuera, se van para arriba, se van para cualquier lado. El miércoles pasado, el 21F, todos estamos entretenidos viendo lo que pasaba en la marcha en la 9 de julio. Ese mismo día, el INDEC y el Banco Central difundieron una serie de datos sobre la economía y sobre esto de lo que les estoy hablando, que es la fuga de capitales. ¿Sí? Aquí tienen.
1 millón de argentinos, léase personas y empresas, ¿no? O sea, 1 millón de titulares, compraron 5.000 millones de dólares para ahorro y transfirieron al exterior 1.518 millones de dólares. A ver, si uno no está muy metido en la economía, esto no quiere decir nada. Pero les voy a decir el textual del propio Banco Central, que dijo sobre estos 1.518 millones de dólares que se fueron para afuera, como si abundaran los dólares en Argentina. Dijo el Banco Central: es el nivel máximo de salida neta en la historia del mercado de cambios. ¿Sí? Estos 1.518 millones de dólares que se fueron, perdón, estos no, los 1.518 millones de dólares que se fueron en el mes de enero son el mayor nivel de salida neta en la historia del mercado de cambios, o sea, el mayor nivel de fuga de divisas en la Argentina, en la historia del mercado de cambios, y no sé, habría que remontarse a cuánto tiempo para ver cuánto existe. Esto, la mayor cantidad de fuga de divisas en la historia del mercado de cambios. ¿Y por qué se va la plata? Porque los que saben, vale decir, ese millón de personas que intuyen o que tienen la guita o desconfían o tienen datos y qué sé yo, desconfían de lo que está pasando. Entonces, ¿qué hacen? Lo de siempre en la Argentina, sacan la plata para afuera. Mientras tanto, los giles, los que no tenemos plata, los que laburamos acá y no podemos llevar la plata para afuera, ni tenemos sociedades offshore, no aprovechamos ese buen momento. El dólar todavía está barato, la plata se la pueden llevar afuera, el gobierno ha facilitado la fuga de divisas y estos son los que están haciéndose su agosto con este tipo de negocios. El gobierno está preocupado porque cantan Mauricio Macri, la puta que te parió, en las canchas. La verdad, debería estar más preocupado por esto. Pero claro, para esto se pueden hacer actings, pueden poner, le hace el coach Durán Barba, entonces ponen cara de que está todo bien, sonríen, juegan al pádel, juegan al fútbol, hacen retiro espiritual para demostrar que en el país no pasa nada y que está todo tranquilo. Y en todo caso dicen que están preocupados, o dejan trascender que están preocupados por los insultos en los estadios. Los insultos en los estadios pueden ser una especie de síntoma que tiene que ver con cierto descontento que hay en la sociedad, pero los verdaderos insultos van a venir cuando este tipo de cosas se profundice. ¿Sí? Si la fuga de divisas se sigue profundizando, claro, no es un tema para el común de la gente, no es un tema que uno pueda sentarse entre lo que están insultando y decirle, mira, ¿sabés qué te pasa vos? Vos puteás porque la plata se la están llevando para afuera. Es muy difícil de entender al tipo que está caliente porque no despega la situación económica en el país. Pero la verdad es que quienes saben o quienes tenemos algún grado de capacidad para entenderlo, es nuestro laburo intentar explicarlo. Esa bronca que empieza a haber en alguna gente porque pasan los años, ya van 2 años y pico del gobierno de Macri, y las cosas no mejoran, y que se traduce en un insulto, si se quiere, de bronca, una explosión de bronca en un estadio, tiene que ver con estas cosas. ¿Sí? Y las crisis estructurales, vale decir, las crisis que ponen a la Argentina patas para arriba, no se engañen muchachos, siempre vienen por lo mismo. Pueden estudiar los manuales de historia económica argentina y siempre vienen por lo mismo que se llama restricción externa. Cuando se acaban los dólares, cuando dejan de entrar los dólares a la Argentina, ahí se complica. Y la verdad que lo que está haciendo el gobierno en su modelo económico o a lo que apostó, algo no calcularon bien. Y no les está viniendo bien la cuenta esta de decir, pensaban que iba a haber una lluvia de dólares y una lluvia de inversiones, están haciendo de todo y proclamándose los mejores amigos del mercado de capitales y de la globalización, y la guita no viene, y no solo no viene, sino que además se va. No solo se va por la fuga de capitales, el déficit comercial, a ver, yo sé que es aburrido el déficit comercial, pero un país vive también de la diferencia entre importaciones y exportaciones. Esto es lo que hace que haya dólares en un país. ¿Sí? El déficit comercial está desatado. Solamente para no aburrirlo, le voy a decir, en el enero de 2017 el déficit comercial fue de 51 millones. En enero de este año fue de 986 millones. O sea, las cosas que se están importando no son cosas, tampoco hay gran importación como se queja otra gente, pero las cosas que se están importando no están generando desarrollo y se llevan la guita para afuera. Cuestan plata, se van los millones de dólares. Otra de las cosas que está provocando el déficit, claro, el dólar está barato, el turismo y las compras con tarjeta en el exterior. Todo, quien más, quien menos, cuando puede salir, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Vemos algo, compramos, porque eso es una manera de ahorrar contra los costos delirante que hay en la Argentina. Entonces, está ese círculo áulico del millón de personas que puede manejar guita y sacar dólares para afuera.
Abajo de eso estamos los que de vez en cuando logramos cazar un viaje y compramos algo barato afuera y también provocamos salida de divisas. 40.000 millones de dólares en el año 2017 por fuga de divisas que se fueron producto del turismo y de las compras con tarjeta. Y por si faltara algo, por eso digo que la peor preocupación del gobierno no deberían ser los cantitos en las canchas, se viene una mala cosecha de soja. Entonces, algunos dicen, sí, pero aumentó el precio de la soja. Sí, muchachos, aumentó el precio de la soja en el mundo porque están viendo que las inundaciones y las sequías aquí en la Argentina van a provocar una pésima cosecha de soja. Entonces va a haber menos divisa todavía, va a entrar todavía mucha menos plata. ¿Sí? Entonces, este es el panorama. El gobierno se preocupa por los cantitos en la cancha. Se puede preocupar, pero la verdad que por lo que debería estar preocupado es por esto que yo les acabo de mostrar. Las cuentas que no cierran por ningún lado. Bienvenidos. Tercera posición. Bueno, aquí lo tengo a Carlos Tomado. Carlos Tomado fue ministro de Trabajo durante tantos años en el kirchnerismo. ¿Cómo la ve? Para ellos, para los que fugan, bien. Complicada para el resto. Me parece que... Y están vinculados los temas, ¿no? Porque... ¿El malestar en el mundo del trabajo tiene que ver con estas cosas estructurales? Yo creo que sí, porque... Compartiendo los lineamientos generales de lo que dijiste, a mí lo que me sorprende es esta suerte de sentido común que hay con respecto a las offshore, a la evasión, a la fuga, que parece que forma parte del mundo de lo natural o de lo... En fin, en ese nivel, vos imaginate, los que tienen, lo pueden hacer. Bueno, técnicamente no es ilegal. Es que yo no lo planteo ni siquiera del término, desde el punto de vista de la legalidad. Lo que no se dice, y habría que discutirlo, lo que no se dice es que toda esta fuga de capitales implica menos recursos en el país, menos inversiones, menos pago de impuestos. Yo no sé hasta dónde no hay este delito. O sea, tener el dinero afuera, y no estoy hablando de los que tienen monedas, estoy hablando de los que fugan millones. Esa gente, después acá en la Argentina, da clases de ética, de moral, de comportamiento económico. Digo, ¿cómo? ¿Por qué? La verdad que ellos están conspiran contra el desarrollo económico de la Argentina. Y cuando digo el desarrollo económico, hablo del desarrollo social, hablo de la situación social. Y la verdad, frente a estos problemas, este tipo de gobiernos, como el gobierno de Cambiemos, tienen una sola receta, que es ajustar abajo. Y lo hacen. Y lo que nos encontramos ahora... Pero es una carrera, bueno, porque lo que pueden ajustar del déficit del Estado, comparado con la plata que se está perdiendo por otro lado, nunca alcanza. Es que nunca es una zanahoria para el burro. Y cuando tienen que buscar soluciones, no las buscan por el lado de ajustar a esos sectores, buscar recaudar más. Exactamente, recaudar más. No, buscan por la fácil. Vamos, hacemos la reforma previsional, le manoteamos los recursos de la seguridad social, hacemos retroceder con la movilidad jubilatoria el ingreso de los jubilados y los pensionados, y después seguimos hablando, y seguimos discursiando, y hablamos de la corrupción. Fíjense, este es otro tema, también que hay que decirlo, lo que pasa con la cuestión de los sindicatos. Ellos no es que están combatiendo a la corrupción y se encuentran con los sindicatos. En realidad, lo que ellos hacen es combatir a los sindicatos, básicamente, claramente una política antisindical, y encuentran corrupción. Pero ustedes nunca vieron que el modelo sindical tenía estos personajes. Digo, a ver, te lo pregunto directamente, vos no sabías quién era el Pata Medina cuando era ministro de Trabajo. Pero lo que ocurre, te voy a decir que no era uno de los sujetos más protagonistas, pero además el tema es exactamente esto que yo te acabo de decir. Nosotros no estábamos enfocados a combatir al sindicalismo. No buscábamos ahí nuestro eje de confrontación. Al contrario, pero nuestra época eso no permitió, la cuestión de no criminalizar la protesta social, ¿no llevó a que algunos se abusaran de esto y se convirtieran en estos personajes? Son cosas que van por camino. A ver, porque todos sabemos que
donde rascabas un poco, te encontrabas en todas las filiales de la UOCRA, patota, pistolero. En el entorno de Moyano hubo pistoleros desde el 2005 para acá, había pistoleros y registrados por la Cámara de Televisión. Bueno, me parece que llevar el plano a ese lugar y a esa discusión, lo cierto y hace que nos evadamos del tema central de esta discusión, que es que el tema es que este gobierno tiene una política antipopular y para eso necesita debilitar a los sindicatos. Porque yo les digo una cosa, si ellos están preocupados por la ética de los sindicatos, yo les puedo dar a algunos, inclusive algunos que ellos son muy amigos y fueron muy amigos de este gobierno, y el gobierno jamás, yo le preguntaría por qué este gobierno no hizo nunca nada con dirigentes sindicales que formaban parte de su propia tropa. Entonces, no me parece que no es el argumento del menos malo. Pero no es el argumento del menos malo, es que la verdad, los problemas de la corrupción, busquémoslo por los lados que realmente hay que buscarlos. Y me parece que ahí hay algunos nombres y algunas listas interesantes. Estos son los funcionarios que tienen la plata en el exterior, de lo que hablaba en el comienzo. Y hay un dato interesante que se publicó en La Nación este fin de semana, y es que no solo tienen plata en el exterior, sino que no la trajeron en todos los años, con lo cual demuestra que muy confiados en lo que va a pasar en la Argentina no están. Saber lo que argentinos que tienen dinero afuera en el exterior, se supone que hay 400.000 millones de dólares. 400.000 millones de dólares. Eso se supone que es la forma en que se lleva la riqueza del territorio, la riqueza natural de la República Argentina al exterior. Claramente... Ahora, mirá que da plata este país. Claro, eso es lo que te quería decir. Da mucha plata. Ahora, claramente se la llevan afuera porque no confían en la República Argentina. ¿Y quiénes son los que no confían en la República Argentina? Te puedo mostrar algunos. Yo te digo, ¿por qué digo no confían? Porque tienen los dólares en el exterior. Y algunos son funcionarios, para no decirte muchos, porque sabés que en este gobierno hay muchos empresarios ocupando cargos centrales en la función pública. Y los empresarios saben muy bien, como decías vos, tienen un olfato de lo que va a pasar cuando hay mucha inflación que no se puede controlar y el dólar queda barato. Aranguren, por ejemplo, si la Argentina es una tierra de promisión en materia de energía, ¿por qué no trae la plata y la invierte en empresas nacionales? Bueno, porque claramente... El 83,9% de su patrimonio lo tiene invertido en el exterior. Mira, el 43% del dinero que tienen todos los funcionarios está en el exterior. Ahora, cuando vos analizás la declaración jurada anticorrupción, porque estos son datos oficiales, son las declaraciones que presentaron los funcionarios ante la Oficina Anticorrupción, el ministro Aranguren, el 83% está en el exterior. Mirá el patrimonio. Casi 100 millones de pesos. Declarado, ¿no? Ahora, acá está el problema que tuvo el ministro de Hacienda hace poquito en España, ¿no? Que le preguntaron, le dijeron, ¿por qué usted no hace, mira, como te puse yo, haz lo que yo digo, no lo que yo hago? Claro, es una contradicción. En el caso del ministro de Hacienda, ¿cómo va a ir a buscar inversiones al exterior si él no la trae? Claramente, porque, ¿sabes? Mira, acá tiene Nicolás Duhovne el 88% de su patrimonio, que son 96 millones de pesos, está en el exterior. Ahora la pregunta es, ¿qué gana guita afuera? ¿Tiene una rentabilidad distinta? No, Rolo, ¿sabés qué? Estuve investigando, el 60% solamente, pero solamente está depositado en cuentas de bancos del exterior en dólares, con una rentabilidad mínima, pero en dólares. No es solo la tiene, es una inversión conservadora, lo que dirían los financistas es una inversión conservadora. Yo te diría, Rolo, que en la situación que está viviendo la Argentina, con inflación que no se puede controlar, que eso hace que el dólar esté barato, claramente muestra que acaba de haber una corrección en el dólar. Y si vos tenés una corrección en el dólar, lo mejor es estar en dólares y mejor si lo tenés afuera. Ahora, después tenés... ¿Qué que escapan de un corralito? Escapan del peso. No creen en el peso, no es el tema, me voy del... No creen en el peso. Y justamente el ministro de Hacienda, ¿no? Justamente él. ¿Usted qué cree? Sí, en eso, que esa es la vieja, porque es histórica este comportamiento de los sectores dominantes. Y en este caso, que además están en el gobierno y además tienen el origen que todos ellos tienen, bueno, reproducen ese comportamiento y no les importa nada el hecho de ser funcionarios públicos. Para ellos esto es una circunstancia por la que pasan y por eso tienen estos comportamientos que producen reacción, producen ira, producen sorpresa en la gente
de otros países. Realmente es incomprensible para los otros. Acá es clarísimo. Sí, Esteban, sí. Que indudablemente esto está mal, de acuerdo a lo que plantea Juan. Ahora, ¿qué opinión le merece a usted, exministro, la situación de cuando Néstor Kirchner se llevó los fondos de Santa Cruz al exterior y nunca más los trajo? Fue una decisión conservadora en función de cuidar los fondos en un momento de la Argentina que estaba bastante complicada. Algunos elogiaban en este contexto aquella decisión porque había sido una decisión para cuidar los fondos públicos en tiempos de convertibilidad, de una convertibilidad que estaba por estallar, de todo lo que pasó luego. Es decir, se podría decir que toda esta gente que estamos cuestionando y criticando ahora aprendió de Néstor Kirchner. Bueno, si ellos están con esta decisión, están preanunciando ese futuro, sí, yo estaría preocupado. O quizás lo sacaron porque durante los años en el gobierno que usted perteneció no confiaban en la economía. ¿Puede ser también o no? Puede ser. Y en cualquier caso me parece una mala decisión, una pésima decisión. En cualquier caso. Sí, la podrían haber traído. Hace 2 años que gobierna. No hay duda de eso, no hay duda de eso. No hay duda de eso. Lo que sí veo es como una doble vara. Esto está mal, no hay duda. Lo otro también estaba mal. Y no veo el mismo énfasis para cuestionarlo. Eso nada más digo. ¿Querés que le ponga el mismo énfasis? Se lo pongo, pero digamos, no cambia nada. Yo creo que realmente si el preanuncio, si esta decisión que esta gente está tomando es porque ellos piensan que va a pasar, y muchos lo dicen, la verdad que estaría muy preocupado. Rolando, el público no lo dice. Rolando, la inconsistencia está acá, ¿no? El ministro de Finanzas, el ministro, uno de los más importantes en este momento del gobierno, que es el que se encarga de conseguir los dólares prestados para poder financiar tanto el déficit comercial como el fiscal. Él declaró que tiene solamente el 7,2% de los 125 millones de pesos. Es el ministro que más dinero tiene. Pero vos fijate que declaró 7,2% y ahora se conoció que la entidad que nuclea, que digamos controla lo que es Estados Unidos, la Bolsa de Comercio, dice que el ministro es dueño de Noctua, un fondo que tiene mucho más dinero. O sea que acá ahí no cierran la cuenta. Tendría mucha más plata fuera. De falta de declaración. Habría un problema de falta de declaración, una inconsistencia. Y el presidente que no es el más millonario, que tiene 82 millones de pesos, él sí declaró y tiene el 7,6% en el exterior. Todavía. Mientras todo esto sucede, hoy el gobierno anunció que iba a hacer un ajuste en los planes sociales. ¿Sí? En verdad dice que no va a cortar dinero de los planes, dinero que le llega a la gente, sino que va a cortar en la práctica dinero que se destinan a las organizaciones, a los movimientos sociales, porque va a poder cobrar el plan todo aquel que esté estudiando de alguna manera. Cuando entendimos que más del 60% de las personas que cobran un plan social no había terminado el colegio secundario, nos pareció importante, fundamental, poder acompañarlos en este proceso, ayudarlos en este proceso, siendo que hoy, como ustedes saben también, cualquier empleo pide que una persona haya terminado su secundaria. Es toda gente también, como he dicho muchas veces, todas personas que quieren trabajar, que quieren tener su trabajo, cobrar su salario a través de un trabajo digno. Nos pareció importante poder hacer esta vuelta, digamos, respecto de quienes hoy están recibiendo un plan social, para poder acompañarlos en un proceso donde los estamos ayudando a que el día de mañana pueda cada uno elegir su trabajo, ¿no? En principio no tiene que ver con ir en contra de nadie, sino que tiene que ver con estar a favor de la gente, a favor de cada una de las personas. Bueno, dice, no tiene que ver con ir en contra de nadie, dice la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, pero la lectura que hicieron los miembros de los movimientos sociales, que acompañaron a la marcha de Moyano, el 21F, y que aportaron gruesas columnas, dicen, bueno, qué casualidad, después que nosotros aparecimos en la plaza, en la marcha, al lado de Moyano, vienen con esta historia que lo que busca, dicen ellos, es que en la práctica una cantidad de subsidios laterales que van para organismos de capacitación que manejan los movimientos sociales, Barrio de Pie, la Corriente Trabajadora de Economía Popular, la CCC, va a terminar cortándose y ellos son los que ven venir, por ese lado, ven venir un recorte. Mientras tanto, el gobierno está diciendo, bueno, la gente se tiene que capacitar, algo que tiene que ver con el sentido común, pero de los organismos sociales dicen, por más que se capaciten, porque más que hagan los cursos, más que terminen el secundario, el contexto en materia de trabajo es recesivo. ¿Dónde van a ir a trabajar, ministro? Exministro. Por empezar, nada nuevo, ¿no? Nada nuevo.
Digamos, esto era lo que pasaba antes. Parece que descubren la pólvora, ¿no? ¿Lo que pasaba antes cuándo? En la época, con los planes sociales, en todos los tiempos, todos los planes sociales, y sobre todo a medida que se pudieron ir perfeccionando, tenían ese doble objetivo. Tenía el objetivo de servir de pagar la capacitación, todos los beneficiarios tenían la obligación de atender la salud de su familia, de mandar a sus hijos a la escuela. Formaba parte y había un seguimiento y un control y para pagarse tenía que haber un informe del ministerio diciendo que se habían cumplido esos requisitos. Digo, esto pero son era tantos así. y tantos los planes que esos controles se relajaron. A ver, que no haya sido acabado todo el control, bueno, es el mismo problema que van a tener ahora. Lo que quiero decir que como con tantos otros temas, se cansaron de decir que no sé, que los planes, que los planeros, detestando y estigmatizando a la gente pobre. Y el año pasado tuvieron que aumentar la cantidad de planes. Parecía que iban a cambiar con una nueva política. Nada de nueva política. Es lo que pasa con todo. Ellos quieren ser el presente y el futuro en contra del pasado y la verdad que son los más antiguos de todos. No han hecho una propuesta importante y novedosa en términos laborales y en términos sociales. Lo único que han hecho es que se les ha ocurrido en términos laborales es plantear una reforma donde vuelven a instalar en la agenda gubernamental algo que había desaparecido, que era el tema de la flexibilidad. ¿Y qué quiere decir flexibilidad en realidad? Quiere decir desregular. Eso es la flexibilidad. Argentino. Pero al desregular es de proteger. Digo, el tema del costo laboral es cuando vos pensás en el trabajo, en el costo laboral, vos sabés cuál es el final de eso. Eso es ajuste, porque los costos se ajustan. Y la verdad que el trabajo es algo más. El trabajo tiene que ver, por lo menos para nosotros, no solamente tiene que ver con la dignidad, el trabajo tiene que ver con la organización social, pero además es un factor de desarrollo económico. Por el lado de la demanda, cuando mejores salarios, cuando más empleo, cuando más seguridad social hay, la demanda agregada crece, se fortalece y dinamiza la economía. ¿Qué está pasando con el desempleo? Porque nunca nos llegamos a poner de acuerdo si está subiendo o bajando, está igual. Porque el relato que hace muchos de ustedes es apocalíptico. Y sin embargo, las cifras no muestran algo tan apocalíptico el desempleo. Yo no necesito hacer relatos apocalípticos. Me parece que no voy a negar que ha crecido el empleo, mínimamente. A ver, tomando los datos de verdad, lo que tenemos es un crecimiento mínimo del empleo privado registrado. Cuando digo mínimo, digo 11.000 en un año, 11.000. Mientras que los otros 200.000 puestos son precarios, son monotributo social, todas situaciones de trabajo precario. Está creciendo, lo que está descendiendo fuertemente es la calidad del empleo. La calidad del empleo va retrocedido entre lo que es precario. Sí, que de empleo industrial pasa a ser un monotributista, por ejemplo. Sí, nosotros nos fijábamos... Y ahí sigue figurando como empleado en blanco. Sí, claro. Nosotros centrábamos nuestra mirada, crecía en todas las categorías, pero nosotros centrábamos nuestra mirada en el empleo privado registrado, o sea, privado en blanco, bueno, porque nos parece que ese es el que da cuenta de un cambio en la estructura social, un cambio y un avance en los derechos y garantías de los trabajadores. Cuando el trabajo es precario, en general es un trabajo que no tiene derechos, y cuando hablamos de que no tiene derechos es no tener salud o no tener derecho a la jubilación. Estamos hablando. ¿Qué se podría hacer para optimizar los planes sociales? Yo creo que habría que aumentar los presupuestos y llevar a cabo un seguimiento más cercano, más persona a persona. ¿Vos contás que haya clientelismo? No me parece lo central del problema el clientelismo. A mí me parece que lo central del problema es poder darle a quienes están recibiendo esos planes la posibilidad de que efectivamente se concrete ese desarrollo, esa incorporación de conocimiento, al final de cuentas. Con Ricardo Intial, pero muchas veces discutimos qué se puede hacer con los planes sociales. ¿Qué se puede hacer? Mira, Rolando, lo más importante es entender que acá hay dos grandes sectores, ¿viste? La política y el pueblo en la Argentina. ¿Sí? La política juega un juego y el pueblo tiene una tristeza.
La política ya está pensando las elecciones del año que viene. La política ya empezó, ya todo el dispositivo político está trabajando para eso. Todo el dispositivo político, ¿sí? Las canchitas, los cantitos, tienen que ver con ese dispositivo. También tiene que ver con ese dispositivo que Macri lo elija de contrincante a Moyano, que es un débil, es un tentempié. Vos le pegás, vuelve, pero le volvés a pegar. Sinceramente, lo que tiene que hacer el pueblo argentino es entender que del desempleo, de la recesión y de la inflación se sale de una sola manera, que es con trabajo, ¿sí? La Europa que la lluvia de dólares no va a venir. No, Rolando, mira, hoy acabo de tuitear, cualquiera que entre en @Rolando3P va a ver un tuit que acabo de copiar del ministro Frigerio de hoy, con una pequeña observación mía. Yo, así como lo respeté muchísimo a Carlos Tomada cuando era ministro, y él lo sabe por algún breve intercambio, lo respeto mucho a Frigerio. Sin embargo, vos fijate esto. Hoy Frigerio dice que en la Argentina hay 6 millones y casi 6 millones y medio de trabajadores privados. Por supuesto que además hay, si no me equivoco, 3.500.000 de trabajadores estatales, y las organizaciones sociales, Movimiento Evita, Barrios de Pie, la CCC y, si no me equivoco, la de Grabois, ayudaron a Mario Quintana a hacer el relevamiento de los 4.200 barrios informales que hay en la Argentina. Ahora, yo te hago una pregunta que es, si en lugar de pensar en que vengan inversiones de algún lugar del mundo, ¿sí?, haces un fideicomiso al costo y urbanizás esos 4.200 barrios y la gente los puede garpar en cuota de $100 por mes, 1.800, 2.000 mangos por mes, te hacen todos una fiesta, los dólares circulan por acá adentro. O sea, lo que nosotros no terminamos de entender como país es que no van a venir a la Argentina... Sí, a ponerla. Pues hay una de las cosas que pasa es que no saben cómo hacer para que trabaje la gente de los planes, ¿no? Porque esto es una de las cosas, porque hoy admiten que están pagando los planes y nadie labura. Básicamente, recién lo decía Tomada y hablaba de control. El gobierno quiere ir hacia un nuevo paradigma. El gobierno sospecha básicamente de esto. Hay muchos intendentes que se lo dijeron a Carolina Stanley y en estos 2 años como ministra no lo hizo el cambio. Quizás lo haga a partir de ahora. ¿Qué es básicamente? Que las organizaciones sociales, las orgas, le presentan un Excel al Ministerio de Desarrollo Social y también al Ministerio de Trabajo, donde dicen fulano de tal, don Fulgencio tanto, son beneficiarios y deben cobrar tanta plata. Se deposita plata en virtud de esos nombres, pero esos nombres son los que tienen la vinculación directa con el puntero o con el jefe de la organización social. ¿Qué sospecha el gobierno? Que no van que devuelven parte de la plata. Que esa organización social le pide por persona alrededor de 1.000 pesos. Y si no va a una marcha, por ejemplo, le saca 300. Y además, cada organización social recibe... Está bien, pero lo pueden probar, tienen casos. Pues, sospecha el gobierno de esta circunstancia. Y además... Sí, A ver, Rolando, acá hay algo que es muy importante. Yo hace años que le insisto al Chino Navarro y a Emilio Pérsico, se los he dicho un montón de veces, que tienen que dejar de manejar una organización que se mueve en negro, ¿sí? Yo no creo que sean criminales, ojo al piojo, creo que son una organización política y social que factura en negro, ¿sí? Y que tienen que armar la fiduciaria Evita y facturar en blanco, ¿sí? Eso se los digo en la cara, delante de gente, con compañeros. Cuando vos tenés que administrar planes sociales, lo más fácil que podés hacer es decir, cuadra tal a cuadra tal, tiene asfalto, tiene cordón cuneta, tiene cloaca y garpales el laburo, cobráselos a la gente y tener reactivación económica sin déficit fiscal. A ver si nos entendemos, trabajar no cuesta plata, trabajar crea riqueza. Hemos llegado a una especie de locura, ¿sí?, en donde nosotros creemos que los trabajadores cuestan dinero. ¿Es plata solo para el consumo? ¿El plan? O sea, solo plata para reactivar el consumo local termina siendo. Básicamente. ¿No hay contraprestación de trabajo en la gran mayoría de los casos? No, yo creo que en la gran mayoría de los casos, y por supuesto que hay distorsiones, por supuesto que puede haber punteros. Acordémonos que esos planes, ya desde hace muchos años, los cobra directamente el trabajador o el beneficiario del plan con una tarjeta. Sí, discúlpeme, Tomado, pero en un caso, está bárbaro lo que usted dice, pero hay un caso acá, según lo que me contaron en el gobierno, la sospecha es que con ese plástico, esa tarjeta, saca la plata, 4.400 pesos aproximadamente, y que maneja la orga, la organización le dice, momentito, me una luca para mí. Exactamente, me tenés que dar 1.000 porque si no, al mes que viene te bajo del Excel. Y si te bajo del Excel, no cobras. ¿Lo pueden bajar del Excel o es un mito urbano? No, es un mito urbano. Si fuera tan sencillo, ustedes piensen, voy a poner otro ejemplo, por el contrario, ¿cómo funcionan los sindicatos? Los sindicatos funcionan
con descuento por planilla, lo conoce todo el mundo. Las empresas descuentan por planilla el aporte de aquel que libremente se ha querido afiliar. ¿Está bien? Ahora, si no fuera por eso, los sindicatos no recibirían un mango. Descuentan directo, los empleadores descuentan. Así que resulta que lo que no funciona con trabajadores formales, funciona así con los informales. Pero discúlpeme, porque hay otro dato que usted lo debe conocer también. Discúlpeme, más allá de esa informalidad que habría que probar, obviamente, que es una sospecha, hay un dato concreto, que cada organización recibe por trabajador, por la administración de los fondos, alrededor de 12.000 pesos año. Esta suma varía, es decir, por la burocracia... No, para la burocracia y para los institutos de organización. Claro, básicamente. El gobierno dice, hay que correr esto, sacar la orga y tratar face to face con el beneficiario. Esto básicamente... No se trata digamos, veamos, que vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo les digo que esto es simplemente atacar a estos planes, a este recurso. Hay una gran campaña de estigmatización hace muchos años. Si se cristaliza lo que pide el gobierno, no se beneficia. Generemos trabajo. Yo quiero acá coincidir con aquel... Pongan más entusiasmo en generar empleo. Yo creo que eso dígaselo al gobierno. No, digo al gobierno. Si esto se da, como dice el gobierno, es a favor del beneficiario, no en contra. Si hoy al beneficiario le sacan un poquito de plata, el gobierno se la estaría eliminando el intermediario y se quedaría con ese dinero. Si es que se cumple, ¿no? Sí. Yo creo que el punto es, a ver, que en las organizaciones sociales hay truchos de todo tipo. Es cierto, lo que pasa es que deben ser el 10%. El 90% no, el 90% es real. ¿Se entiende? Ahora, el punto es que ese 90 real de gente cobrando 4 lucas 600, es muy poco cuando vos necesitas que una familia ingrese 15 lucas por cada trabajador. Entonces, yo lo que me pregunto es, si nosotros tenemos 4.200... Muchachos, a ver, el plan Marshall lo explicó fácil. O sea, uno iba a Rotterdam después de la guerra, estaba destruida. La matanza es una maravilla comparado con Holanda cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicieron los holandeses y en general se hizo en varios países de Europa? Constituyeron un patrón monetario, ¿sí? El patrón monetario estaba relativamente ligado al dólar, o sea, había una suerte de moneda fuerte, pero el plan Marshall fueron las millones de pequeñas obras, y algunas muy grandes, que se hacían año a año. Nosotros estamos esperando que lleguen las inversiones y hay 6.500.000 trabajadores privados, más 3 millones. Está bien, pero al gobierno le corre el tiempo. Pero Rolando, es que el gobierno, el problema que tiene es que así como yo creo que en el kirchnerismo habían ministros de lujo y había mamarracho, o sea, yo lo dije siempre, hoy en el gobierno hay ministros totalmente... Para mí, Frigerio es de lujo. Rolando, y hay mamarrachos también. Lo que a mí me preocupa, que en realidad lo que se está hablando con este tema del plan Trabajar y estos planes que hay de trabajo, es que se busca un ahorro de 1.500 millones de pesos, cuando en realidad no deberíamos buscar el ahorro por ahí, por la gente que está en sectores más vulnerables. ¿Es ahorro lo que buscan? Se está buscando un ahorro. Es lo que estoy tratando. Sí, pero el gobierno dice que se ahorra no con el trabajador, no con el beneficiario. Pero aparte del ahorro. No con el beneficiario, sino con la organización. A ver, no seamos inocentes, muchachos. ¿Nunca vieron bajando el micro un tipo tomando lista? ¿Qué hace esa persona que toma lista anotando? ¿Nunca lo vieron? Pero la hay 78.000 imágenes. ¿Qué hace esa persona anotando? La organización... Contámelo, ¿qué anota? La organización... Pasa lista, a ver qué va, qué no va. El que no va probablemente le descuente plata, más allá por favor. de eso, más allá de eso... No, pero al tipo que le descuentan el plan, ¿no lo puede ir a buscar por otro lado? Porque la gente pueda acceder al estudio. Lo que busca el gobierno es que la gente llegue a los centros de estudios oficiales. Está bien, esperemos que se cumpla, no terminó porque lo que está haciendo secundaria. Sacarle 1.500 millones de pesos a las organizaciones que ya tenían centros de capacitación. O sea que quiere buscar ahorrar o sacarle poder a las organizaciones. Un segundito nada más. Yo, porque además quiero coincidir. Está claro que este gobierno tiene serios problemas económicos y quiere ajustar. Y ajusta siempre por el mismo lado. En vez de preocuparse porque crezca la demanda, por estimular el trabajo formal, por buscar formas de que el trabajo sea el principal organizador social, busca cómo apretar por los demás abajo. Es un tema que no hay forma de darle vuelta. Es una mirada que ellos tienen que conduce a esto. Porque, a ver, el tema de las jubilaciones, pregunto... Bueno, que la movilidad, que podía, le vamos a dar un bono para compensar.
toda la movida de la reforma previsional también fue para ajustar. No había ninguna posibilidad, movilidad A, B o Z, no había ninguna posibilidad de que esa movilidad mantuviera. Y lo que cortan el no mismo compensa nivel. lo que pierden por el endeudamiento. Bueno, ellos aspiran, digo, a que en algún momento cierren acá las cuentas. hicieron una tajada grande, ¿no? Se llevaron 100.000 millones, digamos, hay una forma de operar sobre el déficit fiscal, insisto, que terminan pagando siempre los más débiles. En estas medidas que parecen ordenadoras, y yo comprendo que puede haber, es donde se ve claramente un gobierno de ricos para ricos que pretende que los pobres sigan siendo pobres. Carlos, muchas gracias por venir. A ustedes. En Junín pasó algo, esas historias que tienen que ver con un crimen, pero ¿es solamente eso? ¿O detrás de lo que pasó en Junín con el tipo que mete a una chica en su casa y en menos de 4 horas termina violando y matando, hay algo mucho más complejo que tiene que ver con un desplazamiento hacia un radio de 100 kilómetros de algo que tiene que ver con fenómenos más del conurbano? ¿Sí? Hoy la marcha que hubo en Junín hablaba de la bronca que estalló por esto, por un crimen entre conocidos, ¿sí? un tipo perverso, un psicópata que termina matando a una nena de un vecino. Pero es solamente eso, porque esta demanda de seguridad se termina registrando en cantidad de pueblos que están ahí, en un radio entre 80 y 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Antes eran pueblos tranquilos, hoy son casi postales del conurbano. Bueno, esto van a tirar por acá, acá no, tiraron un gas lacrimógeno en una casa de vecinos que no tiene nada que ver. Ahí hay una avanzada de la gente, Estos son los perdigones que están cayendo, que recién cayeron acá y algunos más en el piso. Y estalló de furia Junín ayer. ¿Por qué? Porque este fin de semana se produjo un asesinato de una chiquita de 11 años que había ido a la panadería en su bicicleta sobre el mediodía. No vuelve a las casas, no vuelve. Y ahí salimos a buscarla por todos lados y bueno, nunca la pudimos localizar, nunca. Una hora luego, posterior a la desaparición, la madre de la niña hace la denuncia en la seccional policial y a bordo de un móvil comienzan la búsqueda, se empiezan a revisar viviendas de las inmediaciones, parques, plazas. Salimos a buscarla, lo que menos pensábamos que el zángano este que estaba acá, que la tenía la nena, bueno. Va a sufrir si lo agarramos nosotras, que somos madres. Nosotras que somos madres. Sáquenlo, no lo van a... Podría haber pasado a mi hija hoy eso. Esto lo podría haber pasado a mi hija. La vivienda está metida unos 50 metros hacia adentro. La policía franquea la tranquera de acceso, comienza a llamar, nadie sale, a los pocos minutos se asoma a esta persona, con una actitud esquiva o evasiva, bueno, permite que entren, pero al momento de ingresar al baño le dice que no se podía entrar porque el baño tenía agua, tenía una cañería rota. La policía igualmente ingresa al baño y al correr la cortina de la bañera se encuentra con esta escena macabra. La puerta y están golpeando el portón. Ya no hay más diálogo, la gente no quiere que lo saquen. Hacer un tapón en la puerta que no lo puedan sacar. Están disparando gomas desde adentro. Acá tenés la casa y mira, allá. Mirá el recorrido que hace la nena, allí donde están esos vehículos, eso es lo que hace. Nada. Ese es el recorrido que hace, nada. Y también conocías a ese individuo. Sí, porque él se sentaba todos los días ahí abajo de las plantas, todo el tiempo mirando para acá, para la casa esa y para esta casa, todo el tiempo. Él cuando entramos, que entró 2 patrulleros y entramos nosotros, algunos de los vecinos que rompimos la quinta, todo, él salió sin problema. ¿Cómo era, Camila? Yo sé que es una pregunta muy que le puede fastidiar, pero la gente quería saber cómo era. Dulce, cariñosa, una chica que hacía las cosas que uno le decía, no era rebelde. Hermanitos, les quedan 6 hermanos más. Hoy la manifestación que hubo en Junín, la bronca de la gente, cuando uno escuchaba los relatos, claro, a veces se mete todo en la misma bolsa y hay que saber distinguir, ¿no? La inseguridad tiene como 2 grandes capítulos, la inseguridad entre conocidos y la inseguridad entre desconocidos.
La gente no tiene por qué saber estas distinciones y para ellos todo es inseguridad y todo es la sensación de que no puedes salir a la calle, que te va a pasar algo a vos o a tus pibes. Y esto es lo que pasó acá. Pero lo que se relata en Junín coincide con lo que pasa en Zárate, con lo que pasa en Carlos Tejedor, con lo que pasa en cantidad de pueblos que están en un radio de entre 80 y 100 kilómetros. Ustedes empiezan a decir, pero ¿cómo? Zárate, San Nicolás, Junín, no eran lugares tranquilos donde la gente decía que tomaba mate en la calle y de pronto empieza a haber motochorro, entradera, escruche, violaciones. Algunos atribuyen esto a la presencia de cárceles, que muchas veces, al haber cárceles, por ejemplo, Junín es un lugar donde hay cárceles, sí. Zárate es otro lugar donde hay cárceles. Cuando hay cárceles, la gente, los parientes de los tipos que están presos terminan ranchando como ranchando y empiezan instalando pequeñas villas para no tener que ir y venir a los otros lugares, y de ahí viene un pariente y viene otro pariente que es chorro, y entonces ahí se empieza como a tumberizar la zona, además del crecimiento natural de estos lugares. ¿Por qué les digo esto? Porque el señor Varela hacía poco tiempo que venía de ahí. Si bien no tenía antecedentes penales, no queda claro, porque ahí estaba lo que decían los vecinos, que se había ido de La Plata porque lo había rajado la policía. Él lo había dicho a algunos conocidos ahí en Junín. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué lo había echado la policía? ¿Porque había tenido algún problema en algún lugar y se va a un lugar de estos, consigue un laburo en una quinta y ahí se queda como casero? La bronca que estalla en Junín 2 veces, ayer cuando le quieren quemar la casa al tipo y hoy con la bronca de la gente, habla de esto. Decir, bueno, era un lugar tranquilo y ahora se vienen y se instalan tipos y se va convirtiendo, va tomando una lógica de conurbano, ¿sí? O por delitos entre desconocidos o por delitos entre conocidos. Las soluciones para uno y otro tipo de delito no son las mismas. Para los delitos que tienen que ver con el robo y con lo que nosotros vivimos en el conurbano, vale decir, la inseguridad entre terceros, entre gente que no se conoce, hay un tipo de medida. Para la inseguridad entre conocidos, las medidas son pocas y mucho más difíciles, porque acá este tipo era un vecino, un psicópata, no es un loco, porque el tipo está perfectamente ubicado en tiempo y espacio, sabía lo que hacía, era un tipo con trastorno de personalidad, que termina matando en 4 horas a una nena de 11 años. Tanto sabía lo que hacía Rolando que cuando Camila entró a la casa, según determinó la autopsia, la violó. Luego de violarla, puso música fuerte para estrangularla con un cable y taparla con una bolsa de nylon. ¿Y sabés lo que hizo también? Mirá si entendía lo que estaba haciendo. La vistió. La volvió a vestir, ¿para qué? Para tratar de ocultar la posible violación. Y la tiró en el baño. Cuando llegó la policía, quiso impedir que penetre en el baño, obviamente que esto no fue, y está citado para declarar, está detenido obviamente, citado para declarar mañana ante el fiscal de la causa, el doctor Terrón. Podrían caberle la prisión de 35 años, tiene 40 esta bestia, con perdón de las bestias, en el mejor de los casos saldría alrededor de los 75 años. Sí, igual, digamos, ¿para qué sirve? ¿Qué cambia? Este tipo, digamos, no hay demasiado antecedente que un tipo de esto se cure, se resocialice. Por eso pedían pena de muerte, Rolo, ¿eh? Sí, bueno, pena de muerte. Esto es más una expresión de deseo que otra cosa. Pero se resocializan estas... Vos sabés que la mayoría de los médicos, los psiquiatras, los forenses y demás, no llegan a una coincidencia de que esto se resocializa. Es más, la mayoría dicen, vuelven a delinquir. Y además hay una cosa. Una vez yo tuve oportunidad de estar en un pabellón de tipos que habían cometido este tipo de delitos. Y ninguno puede admitir lo que hizo. Exacto. Si todos dicen, no, es un garrón, me están acusando injustamente, me acusan porque es un complot en mi contra. Y no tiene remordimiento, además, tampoco. No sienten remordimiento. Exacto. Pero es que si vos negás, ¿cómo vas a tener remordimiento de algo que vos decís que no lo hiciste? Viste que se habla de la castración. Che, no hay que castrarlos, pero vos sabés que esto está probado también, que incluso con cualquier otro elemento, la perversión es tal que vuelven a violar, vuelven a atacar. Por eso que habría que debatir fuertemente si estos tipos hay que mandarlos a unos lugares especiales para que no salgan nunca más, o si algún tipo de inyección letal también cabría. Habría que debatirlo, obviamente. Sí, no es la cuestión, digo, sería modificar Constitución, sí, la Constitución tratado, impide, la verdad que es imposible hacerlo hoy por hoy. Pero lo que sí hay que entender que, primero, es un tipo de cosa extraña, porque no son locos, no están perdidos, saben perfectamente lo que están haciendo, tienen doble personalidad, en un momento dado se comportan normalmente
Y cuando van a las cárceles no son tipos tumberos, no es que van a arrancar a pelearse a fracaso con otro. Son tipos tranquilos. No, son tipos que tienen y van a llegar a la cárcel y van a decir yo no hice nada, es toda una mentira de los medios, pero a este lo encontraron con el cadáver ahí. ¿Qué hace la gente para prevenirse de este tipo de pedófilo, violador, perverso, tipo que ataca a niños? ¿Qué hace la gente? ¿Qué van a hacer? ¿Van a tener un policía al lado de cada pibe? Imposible. Entonces, ¿qué hace la gente? Está atenta. Y muchas veces lo que termina viendo es una justicia previa a la justicia. No esperar que el tipo cometa el acto grave, sino muchas veces escracharlo antes de tiempo. Esto fue lo que pasó, véanlo, con uno de estos tipos, un tipo que había tenido un pibe secuestrado que se le escapa, porque si no lo hubiera terminado muerto, y aunque la justicia lo deja en libertad, son los vecinos los que lo terminan escrachando. Roberto Santi, ¿podemos conversar un minutito con usted? Sí, cómo no. ¿Cómo le va? De Documentos América. Sí. Sí. ¿Conoce a este chico? No conozco. No conozco. ¿Qué nos puede decir? Espere, no se vaya. Pero espere, no se vaya. Espere. Señor, cuéntenos un minutito. Espere, no se escape. Bueno, se está escapando, fíjate. Así corre Roberto Santi. ¡Pedófilo! ¡Vení acá! ¿Te gustan los chicos? ¡A vos degenerado! Agárralo. Siempre grabá, ¿eh? Sí, dale. Ahora, ¿por qué me hacen eso? Esperá, déjalo. ¿Por qué me hacen eso? Frenate. Frenate. Santi, ¿por qué no hablamos un minuto con usted? No se vaya. Va a ser peor si se va, Santi, un minutito. Espere, conteste. ¿Usted sabe que está siendo investigado por el delito de pedofilia? ¿Te gustan los chicos? ¿Usted sabe que está siendo investigado? Sí, investigado. ¿Y qué tiene para decir de esta investigación? Bueno, la justicia lo dirá. ¿Usted sabe que le arruinó la vida a un chico de 12 años? ¿Te parece vos? ¿Por qué le hacen golpear? ¿Se le hacen golpear así? ¿Lo conoce usted a este chico? No. Es un delincuente. ¿Por qué es delincuente? ¿Por qué lo acusa de delincuente? Porque es un delincuente. Investiguen la causa de él. ¿Qué tipo de delincuente es? A ver, ¿por qué no dice? Usted está siendo investigado por la justicia. ¿Por qué lo acusa a él de un delito si el que cometió el delito es usted? ¿A usted le parece bien aprovecharse de un nene de esa edad? Ante las corridas, ante el relato de la víctima, muchos reaccionaron con bronca y no pudieron contener su ira. Bueno. Degenerado de mierda. Bueno. Esta es la reacción de muchos de los vecinos de este lugar que saben cuáles son los comportamientos de este hombre. La justicia allanó la librería, que algunos de los vecinos, al tanto de esto, están obviamente haciendo lo que no se debe, de justicia por mano propia. Así termina la historia de Roberto Santi, este hombre. La justicia hace pocas horas allanó su comercio y obviamente esto generó un importante revuelo en el barrio. Durante 8 meses este hombre mantenía... A diferente escala, esto fue lo que casi pasa ayer en Junín. La bronca de la gente una vez que sabe que está el tipo con el cadáver ahí. Y la policía hizo lo que tenía que hacer. La gente en ese momento quería lincharlo, obviamente con mucha razón. Pero nada, la policía tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque si no esto sería la ley de la selva, muchachos. Para agravante es que el tipo este tenía 3 perfiles, 3 de Facebook, con menores. Sí, casi todos los amigos eran menores, chicos, niños. Nosotros nos vamos, no fue tercera posición, pero antes, si estás buscando una puerta de calidad, diseño y seguridad, nosotros te recomendamos Artestamp, líderes en el mercado con más de 60 años de trayectoria. Chau.
Artestamp. Más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce AutoAdvance. www.autoadvance.com.ar. AutoAdvance lo hace posible. Lo más importante es la salud. Por eso tenés que tener Protegerte 365. Cobertura nacional, medicamentos, media y alta complejidad. Llama al 011-4371-0781. Protegerte 365. Empresa líder en prestaciones ambulatorias.